En este día quisiéramos tomarlo, hermanos, también para dirigirnos a lo que la palabra del Señor nos dice concerniente a la historia de Jesús. Es imperativo, hermanos, que proclamemos la historia de Jesús de acuerdo a la palabra de Dios, porque seguramente hay muchas historias, ¿verdad?, que andan por ahí en el mundo, y algunos las han tomado como cosa verdadera y sin verificar, sin ir a las sagradas escrituras, qué es lo que la Biblia dice concerniente al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu fe y la mía, hermanos, ¿verdad?, está anclada en el Señor Jesús como nuestro Rey y Salvador, lo más que podamos nosotros investigar y saber y fortalecer nuestro fundamento sería lo mejor. Amén. Muchas veces, hermanos, el cristianismo carece simple y sencillamente porque sus seguidores no han indagado, no se han enterado, ¿verdad?, de la verdad en lo que están parados. Nos gozamos con los cantos, las alabanzas y todo esto, pero hay que investigar la Biblia, ¿verdad?, para que no venga un viento de doctrina o enseñanza falsa y lo desvíe. Entonces, al saber usted sus bases bíblicas y saber cómo se origina la historia, el nacimiento del Señor Jesucristo, nadie le va a contar las muelas, si todavía las tiene, ¿verdad? Nadie le va a contar, porque usted dice, no, así dice la palabra. Y si alguien no cree a la palabra de Dios, tiene mayores problemas, ¿verdad? Es un incrédulo, es un ateo. Y dice la Biblia, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Ya la Biblia lo designa un necio, quien no cree, quien no acepta. Yo no le dije necio, Dios le dice necio, ¿entiende? Entonces, pero es importante que nosotros contemos bien la historia. La palabra imperativo, hermanos, ¿verdad?, es una palabra fuerte, porque dice como con exigencia nos exige a decir, a declarar las cosas tal y como son, ¿okay?, sin desviarnos a un lado y de otro. Yo pudiese contarle cuánta cosa, ¿verdad?, pero si yo no le doy una base bíblica, entonces yo estoy fallando, ¿verdad? El maestro no está enseñando bien. Pero si yo voy y le enseño, así dice la palabra de Dios, y usted va a casa y investiga su Biblia, o investiga la historia, o investiga, hermanos, aquellos, ¿verdad?, que escribieron, hermanos, los comentaristas, usted se va a dar cuenta que así como se lo estoy relatando, así está en la historia. Por ejemplo, el libro de Isaías, que fue escrito de 700 a 740 años antes del nacimiento de Jesucristo, ya declara, ¿verdad?, en Isaías 7:4 nos está diciendo algo, que nos va a nacer aquel Salvador y se llamará Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Imagínese, pueden ponerlo en la pantalla, por favor. Isaías capítulo 7, verso 4. ¿Es 4 o es 14? No sé si se me chispoteó, ¿verdad? La cosa es que la escritura está diciendo, el libro de Isaías fue escrito de 700 a 740 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Imagínese usted, un profeta hablando, diciendo lo que había de acontecer 740 años por delante, por adelantado. Para que usted tenga una idea, es 14, ¿verdad? Ok, Isaías 7:14. Imagínense, nuestro país de los Estados Unidos solamente cuenta con 230, 200
76, más o menos por ahí, ¿verdad? De existencia. Por lo mucho que tiene, es una nación chavala. Imagínese que venga un profeta y diga: 750 años de hoy, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, por favor, ¿verdad? Nuevamente se vuelve a repetir de otra manera, todo en el libro de Isaías. Isaías 9, 6, por favor. Y ahí va. Vamos a tener que darle vitaminas a nuestra máquina o algo, hermano, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En esta misma temporada, hermanos, se da esta palabra profética del nacimiento, del nombre, del oficio que ejercerá este nuevo niño, este nuevo Señor, ¿verdad? Hijo de Dios. Fíjese como dice: príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte. Todo esto, Emmanuel, Dios con nosotros. 740 años, ¿verdad? Por adelantado ya se está declarando. Es importantísimo que usted entienda que el nacimiento del Señor Jesús no fue coincidencial, no fue una aventura, ¿verdad? Como muchos dicen: bueno, no, es que fue una aventura. No fue aventura. Dentro de los planes de redención del Señor ya estaba decretado, ¿verdad? 750 años por delante. Ahora, por favor, ¿verdad? También le quiero hacer saber, vaya conmigo al libro de Lucas, Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. El libro de San Lucas. Es interesante que el doctor Lucas, hermanos, lo relata de esta manera. Es importante porque los doctores, no tenemos ningún doctor aquí, o que quiera ser doctor, o que pasa por señor doctor. Yo le digo a mi esposa, cuando ella se enferma, le digo: tómate esto o tómate esto. Y si tú quieres doctor, bueno, le digo, pues más o menos. Doctor sin título, está bien, ¿verdad? Ok, pero mire como dice el doctor Lucas en el libro de San Lucas, capítulo 1, versos 1 al 4. Puesto que hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, el doctor Lucas toma la precaución de declarar, ¿verdad?, su intento de escribir la historia del Señor Jesucristo, en particular el nacimiento. Y luego más adelante, en otro domingo, vamos a ver el nacimiento virginal. Imagínese un doctor llegar al momento y decir: caramba, pero a mí me enseñaron en la universidad, ¿verdad?, que se toma un hombre y se toma una mujer de esta y de esta manera para dar a luz un bebé. Pero estoy confrontado aquí con esta realidad. ¿Cómo voy a negar lo que Dios por medio de su Espíritu nos está tratando de decir? Tengo que ir contra toda mi enseñanza, contra todo lo que es normal, y poner, ¿verdad?,
El nacimiento del Señor Jesús fue así, con convicción. ¿Te das cuenta? Nosotros lo leímos, fue muy fácil, lo leíamos. No, este es un doctor yendo contra toda su enseñanza lógica y científica, y admitir y proclamar. Bueno, ese es otro sermón. Ok, pero vamos a lo que vamos, El doctor dice, lo voy a declarar, voy a contar la historia tal y como aconteció. Mire, yo tengo la responsabilidad que Dios me ha dado. Vaya al Salmo 71, versos 17 al 19, ¿verdad? Como creyente, como predicador, como hijo de Dios, ¿verdad? Yo tengo la responsabilidad, porque Dios me la ha dado, de declarar la palabra del Señor tal y como Él me la ha dado. Salmos 71, versos 17 al 19, por favor. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. 18. Aún en la vejez y en las canas, que me comprobarle, tengo bastantes, ¿verdad? Y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y el 19, por favor. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. O sea, es imperativo que yo le cuente las cosas tal y como la Biblia lo declara. Yo no estoy aquí para entretenerlo, no estoy aquí para contarle chistes, no estoy aquí para contarle historias. Yo estoy aquí para declarar el poder de Dios. Amén. Estoy aquí para que los que no saben entiendan que hay poder en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y para decirle que la verdad, hermano, ¿verdad?, todavía se encuentra en Jesucristo, Rey y Señor. No va a encontrar la verdad, no porque nos hemos modernizado, decir, bueno, es que ahora podemos deducir las cosas por otro medio. Mentira, ¿verdad? Todavía las deducimos por la que la palabra de Dios lo dice. Amén. Punto y aparte. Y tercero, Mateo lo dice así. Mateo capítulo 1, verso 18, por favor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Esa frase. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, de muchas maneras, o por canto o por palabra, le queremos decir que la palabra de Dios dice, así fue el nacimiento del Señor Jesucristo. No estamos aquí para contar la historia. Usted coja una Biblia católica y le va a decir lo mismo. Usted con una Biblia evangélica le va a decir lo mismo. Amén. O sea, hermano, hay que entender que lo que la palabra de Dios te está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, nosotros estamos haciendo estas declaraciones? Bueno, es importante, y te lo voy a decir por qué. Es importante que nosotros proclamemos la historia de Jesús de acuerdo a las Sagradas Escrituras, porque hay muchas historias como estas, ¿verdad? Que Santo Claus lo trajo, que el venadito de la nariz roja lo trajo. Son historias, ¿verdad? Necesitamos contarla para que los que no conocen de Jesús le busquen y le conozcan. Hay mucha gente que todavía no ha conocido a Jesucristo como el Rey y Señor de sus vidas. Lo traen colgado, o sea, el crucifijo lo traen colgado. Han oído allá las historias lejanas, pero nunca se han confrontado con el Rey y Señor. Es importante, es necesario enseñar a nuestros hijos el fundamento de nuestra fe en Dios por vía de Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Papi, ¿por qué tú vas a la iglesia? Mami, porque yo te veo orando. No le digas, bueno, es que no tengo más que hacer, mijo. O tú como papá no digas, bueno, es que yo quiero enseñarles el buen camino. Es que vamos a la iglesia. ¿Qué crees, papá? No sé, pero vamos a la iglesia. No, siéntate y dile, mira, mijo, yo era un sinvergüenza.
Yo era un viejero, era un borracho, era un esto, adúltero, era un infeliz, era un, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino a mi corazón, cambió mi vida. ¿Sabe? Yo recuerdo a mi papá, hermanos. Mi papá, yo fui cristiano, acepté al Señor antes que mi papá. Yo cuando en cierta ocasión fui a visitarles, yo ya tenía, ya estaba un año en la escuela bíblica. Ya para entonces mi papá había sido salvo. Y fuimos en esos tiempos de la Navidad, me visitaba y fui con él y me dijo, vamos al Gibson. ¿Cuántos se recuerdan del Gibson? Ya me dijeron su edad, ¿ok? Es de la era pasada. Allá cuando Noé y Matusalén nos los encontrábamos allá de compras, ¿verdad? En la ferretería, íbamos al Gibson. Yo y mi papá se estacionó en su camioneta y nos bajamos. Y donde vamos bajando nos hacía, para entrar al Gibson, un amigo de él, allá como donde está parado el hermano Ujier, aquel, ¿verdad? El hermano Adrian, le grita, oye Pancho. Mi papá se llamaba Francisco, todos le decíamos Pancho, ¿verdad? Oye Pancho, vamos, echarnos unas heladas. Era camarada de mi papá, ¿verdad? Pues lo conoció, le dijo, hey, vamos. Y mi papá le grita para atrás, no, yo ya no hago eso, acepté a Cristo en mi corazón. Y me quedé yo like, a media cuadra gritándole, ¿verdad? Vente conmigo, le decía papá, vente, vamos a la iglesia. Y el camarada le dijo, ahí te guacho. O sea, es necesario que tú como padre, ¿verdad?, le confieses a tus hijos la base de tu fe. Madre, dile a tus niñas, a tus hijas, a tus mujerzotas, ¿verdad? Ay, mamá, por favor, eres anticuada, ¿verdad? Yo soy chica de la nueva ola. Y las chicas de la nueva ola andan más torcidas, hermanos, que, ¿verdad? Porque no tienen base. Es importante que tú les cuentes bien. Otra de las razones, es necesario fortalecer la fe y esperanza de todo creyente que confiesa y declara a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Fortalecer la fe del nuevo creyente. Dale ánimo con la palabra. Dile al nuevo creyente, mira, aquí está tu base. Párate en la palabra del Señor. El que se quiera pelear contigo, que se pelee con la palabra de Dios. Tú no estás obligado a convencer a nadie. Ese no es tu trabajo. Tu trabajo es proclamar la verdad y deja que la verdad y el Espíritu Santo hagan el trabajo de traerle convicción al corazón de la persona. Ay, usted dirá, ay hermano, pero ese inconverso, ese pecador. Pues si es tu hermano, ¿y qué? Dile la palabra, ¿verdad? En cierto día, visitando a mi mamá, ella estaba muy molesta porque uno de mis hermanos, ¿verdad? Pues él anda en su mala vida. Y decía mamá, yo le digo que tú necesitas, no hagas eso, ¿verdad? Porque los cristianos, hoy le digo, mamá, a mi mamá no le entraba, hermanos, ¿verdad? Terca ella de hacer las cosas como ella, ¿verdad? ¿No hay nadie aquí así? Entonces Dios me dio entendimiento. Le dijo, mamá, ¿qué es más fácil? ¿Limpiar un pez que tienes en la mano o un pescado que todavía anda en el agua? Pues ¿qué tienes? Pues claro, es el que tienes en la mano. Entonces le dije, ¿por qué quieres tú limpiar a ese pescado que anda todavía en el agua? Y se quedó. Y todo lo que me dijo mi mamá es, dices bien. Y es lo que muchas veces el cristiano quiere hacer. Queremos limpiar todos los pescados que todavía andan brincando y saltando para... Te vas a ir al infierno, ¿verdad? No me quiero juntar contigo porque tomas. No me quiero eso porque tú esto. Hey, ve y péscalo primero.
y luego lo limpiamos. ¿Cuántos han limpiado pescados? ¿Verdad? Ya cuando los tienes ahí, mira, volteate al otro lado, por favor. Hasta lo fileteamos, ¿verdad? Pero ya lo tenemos en la mano. Hermano, al cristiano nuevo hay que darle. ¿Y cómo llegamos a ser cristianos? ¿A poco tú ya venías cristino y luego te hiciste cristiano? No, venías poquito revolcado, ¿verdad? Todavía venía con el olor, como vino uno aquí y dijo: yo necesito a Cristo en mi corazón. Se subió en el Vía Bus, allá donde termina la calle Zarzamora y pega con la calle Fredericksburg. El hombre venía bien tronado. Dice que algo le dijo: súbete al bus. Dice que él se subió al bus y él vino y se bajó aquí, hermano, enfrente de la iglesia. Y alguien le dijo: métete a la iglesia. Y él se sentó allá donde están los asientos reservados, los últimos asientos allá. Yo les voy a decir a los hermanos para quién son esos asientos, pero allá se sentó. Nosotros predicando, yo prediqué, hice el llamado al altar. Él fue uno de los primeros que pasó aquí y aceptó a Cristo, ¿verdad? O sea, se reconcilió con el Señor. Era un cristiano apartado y salió de aquí, hermano, ya no tambaleando. Salió derechito. Digo: pastor, se me quitó lo borracho. Eso lo hace el Señor. Es necesario fortalecer la fe de todo creyente para que confiese y declare a Jesucristo como su Señor y Salvador. Te quiero llevar como Dios relata su plan de redención. El nacimiento de Jesús no nos llegó a la coincidencia, a la aventura. Mira, ve conmigo, por favor, en el libro de San Juan, en el libro de San Juan, el capítulo 1. Yo quiero enseñarte algo. ¿Sabías tú que ya de antemano Dios estaba relatando su plan de redención? Al yo decirte este punto, que Dios relata su plan de redención, es como tomarnos al lado y decirte: oye, voy a hacer algo, pero te voy a decir a ti primero antes de que acontezca, o te voy a dar los planes para que tú estés enterado de los acontecimientos que están por venir. Okay. Mira el libro de Juan. Juan capítulo 1. De veras que le falta ánimo allá atrás, hermano. Ahí está. No, Juan, ahí mero. Está remoto, control remoto allá, ¿o qué? Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Espérate. Luego va muy despacio, luego va muy apurado, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Importante que entiendas bien la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia de los testigos de Jehová dice así. Todo lo que era, lo de arriba dice igual. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y esa parte, el verbo era Dios. ¿Sabes cómo dice la Biblia de los testigos de Jehová? Dice: y el verbo era un Dios. Le cambian una palabra y rebajan a Jesucristo como cualquier otro Dios. Equívoco rotundo, grande. ¿Ok? Pero así dice la Biblia. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 2. Este era en el principio con Dios. 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Dios nos está relatando la postura, la posición
de Jesucristo en lo eterno, hermanos, en lo celestial, ¿verdad? En el trono, el oficio que Él desempeñaba. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4, por favor. En Él estaba, ¿qué? La vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 6, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. A esto está hablando de Juan el Bautista. 8. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creésemos por él. Ok. El 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea, Juan el Bautista no es Jesucristo. Él no más vino para anunciar de la luz. Eso es lo que la Biblia nos está dando a entender. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Mira cómo dice Dios, venía a este mundo. O sea, ven acá, Roberto, déjame contarte un poquito de lo que voy a hacer. Mira, voy a enviarte a mi hijo. Él es la luz. Todo de lo que ha sido hecho, Él y yo lo hicimos, ¿verdad? Él es la luz. La luz resplandece en las tinieblas, y nada de esto ha pasado todavía, pero Él lo está contando, ¿ok? Dios lo está relatando, ¿ok? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. 10, por favor. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, Dios nos está dando un vistazo de toda la escena y nos está contando porción por porción, porción por porción, ¿verdad? El 11, por favor. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vino a lo suyo. Este mundo es de Él, hermano. Punto y aparte. Que el diablo se enseñoreó de Él fue por como dice, el pecado de Adán y Eva. Okay, pero mundo es suyo. Por eso él vino con toda autoridad y poder a lo suyo. Dice, pero los suyos no le recibieron. ¿Quién son los suyos? Los judíos. Los judíos no le recibieron, y hasta esta fecha no le han recibido. Más a todos los que ¿qué? ¿Tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y párate el cuello, ¿verdad? Porque yo no te doy el derecho, Cristo mismo te lo da, porque tú crees en Él. Amén. El 13, por favor, porque nos está acabando el tiempo, ¿verdad? A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Aquel verbo fue hecho carne. Interesante. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice Mateo, el nacimiento de Jesús fue así. Dice Lucas, ¿verdad? Oh, excelentísimo Teófilo, déjame contarte cómo aconteció el nacimiento, o déjame contarte cómo el verbo vino a vivir entre medio de nosotros, cómo Emmanuel, Dios con nosotros, se introdujo al mundo. ¿Te das cuenta? Aquí no estamos hablando de ignorancia o que no entiendo eso. La palabra de Dios nos revela todo, hermanos, ¿verdad? Juan dio testimonio de él. Él clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. 17, ¿verdad? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, la ley de Moisés tuvo su lugar, pero la gracia y la verdad vino de parte del verbo hecho carne. O sea, nosotros tenemos de gracia de Dios por vía de Jesucristo. Tenemos la verdad por vía de Jesucristo. De otra manera, hermanos, estuviésemos más perdidos de lo que estamos.
Amén. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, mi amado hermano, Jesús, Dios relatando el nacimiento de redención de su Hijo Jesucristo. Cómo se introdujo Jesús. Este verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Interesante. Póngase en pie conmigo porque el tiempo nos está avanzando bastante, ¿verdad? Ya cuando Jesús relata en su vida, Él nos da un vistazo aún todavía más fuerte de su nacimiento, del plan de redención, de todo esto, ¿verdad? En Juan 8:12, ya Jesús, para Juan 8:12, ya tiene más de 30 años. Él empieza su ministerio. Pero mire cómo dice. Otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que la Biblia dice? Que Él era la luz, que el mundo estaba en tinieblas. Pero cuando Jesús vino, es el nacimiento, ese verbo se introdujo como ese nacimiento virginal entre María, se introdujo al mundo. Dios lo está diciendo. ¿Cómo? ¿Verdad? Este verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Ya Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si todavía tú no has encontrado a Jesucristo, amigo, hermano, pariente, ¿verdad? Estás en tinieblas. Estás en tinieblas. ¿Qué te puedo decir? No te voy a mentir. Es imperativo que yo te diga la verdad. Otra declaración que hizo Jesús fue en Juan 9:5. Juan capítulo 9 verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y mira cómo dice Juan 8:32. Juan 8:32, por favor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Guarda eso, guarda eso, guarda eso, guarda eso. Mira Juan 14:6. Juan 14:6. Ahí viene, ahí viene, hermanos, ahí viene. Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el plan de redención de Dios, relatado por Dios, nos dice desde un principio cómo iba a ser la cosa. El nacimiento del Señor Jesús vino con un plan específico para redención. Luego entonces se introduce el escrito, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, no creas porque alguien te dijo, porque alguien te lo contó. Cree porque la palabra de Dios te lo está revelando. Amén. Para que tu fe tenga base, para que tú estés parado en la verdad y conoceréis la verdad. ¿Sabes qué está diciendo? Y conocerás a Jesucristo, ¿verdad? Y serás libre. La verdad no es aquello que dice, oh, eso es verdad, oh, eso es verdad. Tú puedes saber muchas verdades y todavía estar ciego, pero que conozcas la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Dios nos dice, Moisés les dio la ley, pero mi Hijo les dio la gracia y la verdad, porque Él es la verdad. Al nosotros platicar
contar la historia del Señor Jesucristo. Eso es lo que te estamos diciendo. Dios hizo provisión para tu redención. Antes que se desprendiera todo el del nacimiento, ya Dios en su plan te tenía a ti y a mí en mente. Yo no soy una casualidad. Tú no eres una casualidad. Dios te ha puesto el ojo para que no andes en tinieblas. O hablándote más directo, deja que Dios te prenda el foco. Inclina tu rostro, vamos. Solo creed, solo creed. No estamos aquí para simplemente lavarte el cerebro o contarte una historia. Es imperativo que yo te cuente las verdades eternas, tal y como la palabra de Dios lo dice. Dios relata el plan de redención, cómo nos llegó su Hijo y con qué fin y con qué propósito. Porque Él trae la gracia y la verdad. Él es el medio de luz en medio de las tinieblas. Él es la salvación tuya y mía. Mas a todos los que creyeron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Puedes tú creer en esta mañana y aceptar que el plan perfecto de nuestro Padre Dios de enviarnos a su Hijo en ese nacimiento ya era viendo tu salvación, viendo tu rescate, para que no te pierdas en una eternidad en un infierno? Si tú abres tu corazón y recibes a este Emmanuel, Dios con nosotros, a este príncipe de paz, admirable consejero,